Rumania y Polonia, dos países miembros de la Unión Europea y de la OTAN, asistieron a las urnas el domingo. En Rumania, el centrista y alcalde de Bucarest, Nacu Jordan, logró la victoria en la segunda vuelta. Derrotó al ultranacionalista George Simeon, que era favorito después de la primera vuelta. En Polonia, el liberal Rafał Trzaskowski y el nacionalista Karol Nawrocki pasaron a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 1 de junio. Para analizar ambos comicios, conectamos en Varsovia con Ana Alonso, periodista especializada en política internacional. Ana, buen día, yo le doy la bienvenida a France 24. Empezamos con los resultados de Rumania. ¿Cómo podemos interpretar esa sorpresiva victoria de Dan? ¿Se considera también una victoria para los proeuropeos en el continente? Buenos días. Efectivamente, es una victoria para los europeístas y así se puede ver claramente con las reacciones de los principales primeros ministros, ¿no? Desde Donald Tusk aquí en Polonia, al canciller Friedrich Merz o el presidente Macron. Y desde las instituciones europeas pues, se ha felicitado efusivamente a Dan. La Unión Europea ha respirado aliviada, ya que era una gran incógnita George Simeon. George Simeon es eurodiputado, es vicepresidente del grupo de conservadores y reformistas, es decir, no iba a tratar de sacar a la Unión Europea, a Rumanía de la Unión Europea, pero sí que creaba muchísima inquietud sus críticas al envío de ayuda militar a Ucrania, por ejemplo, sus políticas migratorias y también, bueno, pues las dudas sobre su relación con Rusia, aunque él niega que sea filorruso. Bueno, Dan aseguró que quiere un gobierno de coalición que incluya a los 4 partidos de la centroderecha y la centroizquierda que tienen representación parlamentaria. ¿Qué tan factible es que esto se logre? Bueno, tiene que ser, o sea, o es así o se tienen que repetir elecciones legislativas y las posibilidades de que los nacionalpopulistas como el partido AUR de George Simeon y otros más que están también presentes en el Parlamento pues van a poder tener resultados mucho mejores de los que obtuvieron a finales del 2024, cuando fue la última convocatoria electoral. Es decir, las fuerzas pro-occidentales, tanto de la derecha como la izquierda moderada, y el partido que era de Dan, que era Salvar Rumanía, tienen ahora la oportunidad de demostrar que realmente están preocupados por la situación y que están dispuestos a esa transformación de la que habla Dan. Bueno, sabemos que uno de los principales puntos de atención, sin duda, pues es la guerra en Ucrania y la posición del gobierno rumano respecto a este conflicto. ¿Qué se puede esperar con Dan? Bueno, con Dan se puede esperar justo lo contrario que temíamos con Simeon. Es decir, Dan sí que está comprometido con seguir ayudando militarmente a Ucrania. Comparte esa posición de los europeos, de los principales países europeos, y en un momento fundamental en el que es básico para la Unión Europea contar con más potencias europeas como ya lo son Francia, como lo es Alemania, como es Polonia o incluso fuera de la Unión Europea, Reino Unido, que defienden esa ayuda militar a Ucrania en contraposición al planteamiento de Donald Trump. George Simeon es muy trumpista en ese sentido y sí que ponía en duda el seguir ayudando militarmente a Ucrania. Vamos, quería acabar con esa ayuda. Justamente entonces le pregunto, porque Simeon declaró igual su victoria en un determinado momento de la jornada, todavía no había resultados definitivos, luego reconoció estos resultados. A pesar de esta derrota, ¿qué papel tendrá ahora en el panorama político? Efectivamente, Simeon obró un poco a lo Trump, es decir, incluso durante toda la jornada estaba comentando que, bueno, hay muchos muertos en las listas electorales, una serie de tácticas para poner en duda el resultado. La cuestión es que no le salió bien la jugada porque la diferencia era tan grande de 8 puntos que era inevitable que reconociera la victoria, o si no, pues hubiese sido una situación bastante crítica para el país y tampoco lo buscaba, ¿no? Simeon es diputado y tiene una fuerza, su partido fue el segundo más votado, AUR, en las elecciones legislativas pasadas y bueno, y
sigue creciendo como muchos partidos de esa naturaleza nacional-populistas, trampistas, en Europa. Así que tiene recorrido, hay que estar muy atentos y no todo está jugado. En este caso, pues ha sido una confluencia de factores. Bueno, Dan es también antisistema y ha tenido una buena gestión como alcalde de Bucarest, tiene un pasado como activista, es muy moderado, calmado, es un académico. Así que había una figura que para poder contraponer a Simeón muy poderosa, que ha logrado pues batirle al final en la segunda vuelta. El Kremlin dijo este lunes que los resultados en Rumania fueron como mínimo raros. Esta fue la declaración. Hablemos de esa importancia de Rusia en el contexto, en este contexto, luego de que fuera anulada esa primera vuelta, la primera vuelta tras la llamada campaña de ataques híbridos rusos. Sí, es un papel muy importante. Pensemos que Rumanía es un país fundamental, creo que con Polonia, el más importante del flanco oriental de la OTAN. Entonces es muy importante desestabilizar también para Rusia Rumanía, ¿no? Y entonces lo intentaron en la primera vuelta con Georgescu, según el Constitucional había pruebas de que había interferencia del Kremlin, que era un candidato un poco atípico, no venía de la política, ni siquiera vive casi en Rumanía, y con una campaña en redes sociales muy fuerte, pues logró situarse en primer puesto y fue después anulada esa primera vuelta y él además ha sido inhabilitado para competir, pero Simeón lo iba a hacer primer ministro. Y en esta segunda vuelta también ha habido interferencias. Es que de hecho en Telegram durante el día el presidente de Telegram, que es el director de Telegram, que es ruso, Turov, dijo que había una injerencia de un país y señaló con una baguette, es decir, se estaba refiriendo a Francia, que estaba tratando de censurar comentarios conservadores en Telegram, ¿no? Y esto el gobierno rumano lo denunció. A Rusia le interesa mucho que países como Rumanía o Polonia pues no pongan en duda el sistema democrático o tengan problemas con el Estado de Derecho y que la democracia entre en crisis en estos países. Por eso han sido tan cruciales las elecciones en Rumanía, las más cruciales desde que empezó la democracia. Ahora hablemos de Polonia. Son el liberal Rafał Trzaskowski y el nacionalista Karol Nawrocki que pasaron a esta segunda vuelta del 1 de junio. ¿Qué está en juego en Polonia para ese balotaje? Pues está en juego el proyecto del gobierno de Donald Tusk, que es un proyecto de coalición de liberales, o sea, como es Tusk y como es Trzaskowski, el alcalde de Varsovia, otro alcalde liberal que está luchando con el nacionalpopulismo, también con la izquierda y con Tercera Vía. Y gran parte de las propuestas de ese gobierno no se han podido llevar a cabo porque el presidente es nacionalpopulista del PiS, como Nawrocki, el otro finalista. Es decir, los polacos que quieran que el país siga por esa senda europeísta, liberal, de defensa del Estado de Derecho, tienen a Trzaskowski como su candidato o tendrían a Trzaskowski como su candidato, y aquellos que son más críticos con los pasos dados en la Unión Europea, que son más anti-inmigración, que consideran que Polonia actúa demasiado al son de la Unión de Bruselas y que debería mirar más y ser más trampista, por así decirlo, pues optarán por Nawrocki. Bueno, además de la guerra en Ucrania, ¿cuáles son los impactos que pueden tener estas elecciones en Rumanía y Polonia, por ejemplo, en temas migratorios dentro de Europa? Bueno, la migración en Europa es uno de los grandes temas que marca la agenda de los partidos nacionalpopulistas y también de la derecha. El problema es que muchos de los partidos de la derecha en toda Europa, en la Europa central, en la Europa oriental, pero también lo estamos viendo fuera de la Unión Europea, en Reino Unido, pues muchos partidos tradicionales, en Reino Unido, por ejemplo, los laboristas incluso, están copiando las políticas migratorias de la derecha. En el caso, por ejemplo, de Polonia, la política migratoria es fundamental. O sea, el mensaje de los nacionalpopulistas, no solo del partido Ley y Justicia de Nawrocki, sino también más allá, porque Mensen
es otro candidato de un partido más extremo, Confederacia. También su mensaje es totalmente de restringir las entradas, de impedir que Alemania expulse inmigrantes y los mande a Polonia, y tratan de magnificarlo. Países en los que tampoco la inmigración es súper elevada, y sobre todo la inmigración que hay es muy asimilable, es decir, de Ucrania, Bielorrusia, más que de países musulmanes como sucede en otras partes de Europa. Pero sí que estos partidos nacionalpopulistas manejan las emociones, el miedo, buscan enemigos, y el enemigo del migrante pues es uno de los más fáciles. Pues Ana, usted